Muy buenas noches a todos y a todas. Esto es Radio La Base, SATV, en un nuevo programa de entrevistas. Hoy tenemos un tremendo gusto de un hijo ilustre de San Antonio. Estudió en la Escuela 4, estudió en el Liceo Fiscal, siempre el más aplicadito, le copiábamos todo en San Antonio. Luego se fue a la Universidad de Chile, donde estudió la carrera de Sociología, máster en política educacional en la Universidad de Harvard y doctor en educación de la misma Universidad de Harvard. Su nombre es Cristian Iván y sus apellidos Beley Carvacho. Un amigo de San Antonio, un amigo de Radio La Base, Cristian Iván Beley Carvacho. Hola Iván, muchas gracias por invitarme. Muchas Hola, gracias. hola Cristian Beley. Bueno, para nosotros es un tremendo gusto de tener a un hijo ilustre y un amigo de San Antonio y específicamente de Radio La Base. Cristian Beley, ¿en qué hoy estamos? ¿Por qué parte del mundo y del país hoy día estamos haciendo esta fuerza para cambiar la educación en nuestro país? Bueno, yo la he hecho por todo Chile en realidad. He trabajado en educación desde la Universidad de Chile, desde la UNICEF, desde el Ministerio de Educación, de distintos lados, pero siempre recorriendo Chile. Me ha tocado conocer a profesoras, profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderadas y apoderados de todo Chile. Y en particular ahora estamos asumiendo el desafío de llevar esas voces, las voces de los ciudadanos, de las ciudadanas, a la nueva Constitución. Y lo vamos a hacer, por supuesto, por el distrito de San Antonio, de donde somos, como tú dijiste, de donde hemos sido siempre, toda la vida. Uno se puede mover en la vida porque la vida es así, pero hay un solo lugar donde uno es, y uno es de San Antonio. Cristian Beley, calle Pudeto. ¿Cuáles son los recuerdos de la gran calle Pudeto ahí frente al Club Deportivo Español? Pucha, la calle Pudeto, hoy día le están haciendo un tremendo hoyo porque con los temporales se taparon ahí en algunas alcantarillas y quizá qué van a encontrar, ¿no? ¿Cuánta historia van a encontrar en ese hoyo en Pudeto? Justo frente a mi casa, la casa de mi mamá, mi papá, ahí al ladito del Español, como dices tú. No, No, grandes recuerdos, pues la calle Pudeto fue el lugar de la infancia, fue el lugar donde te conocí, el lugar donde jugamos con todos los compañeros y el Club Español fue un referente importantísimo. Yo de verdad creo que en términos de la identidad de uno, de cómo uno se constituyó, de lo que fue la infancia, jugar a la pelota, los amigos del barrio y del Club Español fueron tanto o más importantes que la escuela, que la educación. Por supuesto que muchos éramos de la escuela y del club, así que eso ya es todavía triple amistad. Pero el club fue muy importante. Nosotros jugábamos, yo jugaba 3 veces a la semana, partidos oficiales, entrenamientos ahí con Roberto Contreras, a quien le mando un tremendo saludo y agradecimiento de haber hecho todo ese trabajo que hizo con todos nosotros, que éramos niños, que lo único que queríamos era tener un tiempo de deporte, de vida sana. El otro día me encontré con el Cheo ahí en Antofagasta y el Cheo era un gran jugador. Teníamos tócala, siempre el tócala, debate. tócala, boxeo. Oye, era muy combinado. Claro, si el Cheo era más hábil o no que el el Piri Acevedo, pero por ahí. Ahí andaban, ahí Pero andaban. el español fue un gran referente. Yo creo que el lugar que ocupan los clubes de barrio y todas las organizaciones de barrio, pero en particular los clubes que nos dieron deporte y alegría, es muy importante. Y bueno, cuando alguien pegaba un chute demasiado descuadrado, la pelota caía al patio de Iván Guzmán, así que ahí nos acordábamos que no solo de fútbol se vivía. Para mí lo bonito del deporte fue también que personas como tú y tu papá, pucha, marcaron el deporte del básquetbol también. Entonces, en esa época no era solo que uno se abanderizaba con un deporte, sino que habíamos varios a los que nos gustaban todos los deportes. Y ahí yo aprendí la importancia del joya y por mi lado del olímpico. Tenía un olímpico en la familia Carbacho, por el Claro. lado de mi mamá. Así que el básquetbol era muy bonito. Yo nunca pude jugar básquetbol, pero tenía muchos amigos del básquetbol y la pasión del básquetbol y la técnica del básquetbol siempre me dieron envidia en algún sentido. Así que sí, el Barranca para mí está lleno de deporte. Bueno, la Meli, la América, la Meli era gran jugador de básquetbol
también del español, tu hermana. Por supuesto, por supuesto. Mi hermana América, ella jugó en el Español mucho tiempo, tenía su club ahí, llegaron a jugar, jugaron muchísimos más años juntas. Y sí, pues nosotros éramos la barra y para mí era bonito ir a ver también a mi hermana. Como te digo, había una continuidad en los deportes. Para mí el deporte es una forma de vivir donde he ido después, donde he trabajado. Lo primero que hago cuando llego a un lugar es empezar la conversa para armar el equipo y empezar a tener las pichangas semanales a lo menos con todos mis compañeros. Siempre los que me enganchan primero son el que hace el aseo, el que limpia, el que barre, el que lleva los recados. Así ahí está la pichanga. De ahí surgen las pichangas. Y muy bien, es un lenguaje universal. Escuela 4, grupo escolar, Milico Maldonado, que nos hacía desfilar ahí todas las mañanas. Izquierda, izquierda. Inolvidable. Otros tiempos. Puta, nos tocó ir a la escuela justo cuando empezó la dictadura. Y nos tocó toda la escuela en dictadura. Sí, pues, el chico Maldonado era el director designado y le imprimía un carácter un poquito militar a la cosa. Canción nacional, formación todos los días. Lo bonito de la escuela es que a pesar de eso, a pesar de ese régimen de dictadura que había por todos lados y que en algunas prácticas como esa se nos trataba de meter, la amistad y la alegría de todos los compañeros eran la cuna de salvación. Y nosotros tuvimos, yo creo también, la suerte de tener una profesora que supo armar un clima de convivencia, de amistad, y que logró, digamos, protegernos, vamos a decir así, de ese entorno tan dramático que vivía Chile y que, claro, a nuestra escuela también le tocó. Pues, cuando yo llegué, yo usaba una insignia que decía Brasil. Ahí me enteré que mi escuela se llamaba Brasil, pero en realidad los milicos ligeritos le cambiaron el nombre y le pusieron Escuela 4, Escuela 482, D 482. Y para uno siempre fue la Escuela 4 Brasil. Yo creo que esa persistencia de la memoria, de decir, no, si esta es la 4, esta es la Escuela 4, uno es de la 4, y al lado de la 3, de hecho yo partí el kinder en la 3, así que hicimos el kinder con las niñas, y después cruzamos a la 4, y siempre fue la 3 y la 4. Yo creo que sí. esa identidad de las instituciones permanece más allá de que las autoridades le cambien nombre o le pongan un número. Bueno, ahí un saludo a la profe Lucía y a todos los compañeros que marcaron esa etapa tan linda. Luego pasa al Liceo Fiscal, ya ahí estamos hablando de inspectores generales como la Carlota, profe Aedo, profes que marcaron de alguna vez. Bueno, en la Escuela 4 no olvidar al profe de matemática Miranda. Aquiles Miranda, que nos dejó hace unos años atrás. Y después el Liceo Fiscal, la experiencia del Liceo Fiscal. Sí, yo quería decir algo sobre la Escuela 4 antes, que yo creo que fue muy importante también para mí, y yo después he repasado también para mi formación, que era algo que la señorita Lucía, nuestra profesora, hacía, que era usar mucho el trabajo de unos compañeros ayudando a otros. La idea de que uno le echaba una mano a los compañeros, que no era solo echarle para adelante nomás y cada uno se salva con sus propias uñas, sino que hacer tareas juntos, estudiar juntos, armar grupos, ayudarle al compañero. La idea de que ahora después ya he trabajado en eso, así que tiene hasta nombre, un concepto, el efecto de los compañeros, qué sé yo, pero en realidad eso lo aprendimos no en la universidad, lo aprendimos en la escuela. Me acuerdo que con Alejandro Ugalde, otro compañero, hacíamos clases en el horario alterno también para los que tenían más dificultades. Para nosotros, para mí. No, yo no he dicho nada. Demos nombre. Pero la idea del sentido de compañerismo, que en algunas cosas te ayuda a uno, en otras te ayuda a otro, pero que la educación no es una carrera así del sálvese quien pueda. Yo creo que eso lo aprendimos ahí en la escuela también. Y eso para mí, por lo menos, es una lección para toda la vida. Y uno aprendió en ese tiempo a hacerle el quita al mechoneo, hay que decirlo, ¿ah? Claro, también. Bueno, el liceo fue, para mí, es muy importante para mí que los niños, las niñas pasen de la básica a la media a otra institución. Ahora se ha puesto de moda
las instituciones completas, que los niños entran en pre-kinder o quizás en la sala cuna y salen en cuarto medio del mismo lugar, que no se mueven nunca de ahí. Yo no estoy tan seguro que sea una buena idea. A mí me gustó y encuentro buena la idea de que uno está en la escuela con niños más chicos hasta que llega a la adolescencia, pero después se va al liceo, se siente grande. En nuestro caso, además, ahí pasaba a ser mixto, así que teníamos otros intereses. Y Se nos pasaba a otra abrieron los institución. ojos, se nos abrieron los ojos. Pasaba a otra institución, otros profes, las disciplinas, y como que te vais sintiendo grande, y eso también va marcando un hito en la vida. Yo creo que es importante eso. El liceo para mí fue eso, fue como sentirme grande, sentir que había llegado a donde yo había visto que mis hermanos, mis hermanas iban, y es como un paso a otra institución más, diríamos, más seria. Por supuesto que no dejamos ni las pichangas ni las bromas, pero tú te sentís ya como creciendo, y ese hito yo creo que fue importante. El liceo además, me acuerdo cuando me invitaron a unos años después a una ceremonia de aniversario del liceo, y yo les contaba ahí en el discurso que hice que el liceo para nosotros fue entre el terremoto y el plebiscito. Partimos el liceo cuando San Antonio se destruyó la mitad o 2/3 de San Antonio con el terremoto del 85, y lo terminamos cuando por un plebiscito le dijimos a Pinochet que mejor se fuera a otra cosa. Y entonces el tiempo del liceo para mí fue un tiempo muy convulsionado también para la ciudad y para el país. Fue un tiempo importante en la historia, no solo de la vida de uno, sino en la historia de la ciudad, de San Antonio y de Chile. Años difíciles que luego, en tu caso, cambiaron a la Universidad de Chile. Una universidad que se iba por esa línea también, Cristian, donde lo social tiene una visión y una vivencia distinta. Claro, pero mira, al igual que las cosas importantes las aprendimos en la escuela, las cosas importantes también las aprendimos en el liceo. Para mí, los profesores, las profesoras del liceo, como Marisol Cornejo, Juan Pichuante, Lucho Campos, Pablo Sierra, no solo los que tú nombraste, para agregar otros más, eran profesores que supieron a uno equiparlo para decirle, oye, tranquilo, tú anda a Santiago, que no tenés que mirarlos para arriba porque sean de Santiago, anda que te va a ir bien. Darte confianza y sentir que hay gente que te apoya, que cree en ti, aparte de tu familia, que por supuesto siempre lo ha hecho, pero para mí fueron eso también, como decirte, no, si tú podís, no te echo un chip porque vayas a Santiago a pelearla. Y lo otro también que creo que fue importante en el liceo es también toda la movilización política. Aparte de la amistad, el liceo fue el tiempo de las protestas, fue el tiempo de, como te decía, la campaña del plebiscito, y hicimos muchas actividades con los compañeros de otros liceos también, del Instituto del Puerto, en fin, las peñas, en fin, todas las manifestaciones que hicimos, yo creo que nos enseñaron también sobre ciudadanía. Al final el compromiso social fue en ese periodo que uno lo adquiere, cuando ya se vuelve adolescente, joven, y el liceo para eso fue muy importante. En el liceo había mucha política, a pesar de nuevo de la represión, y eso habla muy bien de los profesores. Nunca los profesores usaron la sala para adoctrinarnos, pero también nos dieron libertad y había tolerancia. Sí, claro, bueno, a uno en la casa le decían que no hablara de política porque uno no sabía quién se sentaba al lado en ese tiempo. O sea, es que cuando uno lo cuentas, lo miran raro a uno, como que hubiese sido como tanto. Bueno, sí, era así, era difícil. Totalmente, pues sí. Yo crecí escuchando la historia de mi papá sobre los dirigentes sindicales asesinados por la Claro, espalda. claro. Así es que por supuesto que uno desde niño estaba socializado en eso, a eso me refería con la dictadura. Entonces, por eso digo que es muy valioso y valeroso a su vez el que hayamos podido encontrar espacios de libertad a pesar de haber vivido en una dictadura. Y bueno, cuando me fui a la Universidad de Chile, efectivamente, eso cambia completamente, porque lo que aparecía como una actividad marginal, acá era el centro de la socialización. Yo me fui a Sociología en la Chile, y ahí la política era todo el día, todos los días, 24/7, así que lo que acá se hacía como clandestinamente y contra los pequeños agujeros que dejaban la dictadura y la represión, la verdad es que una vez que se destapó la participación en la Chile, fue también un espacio de crecimiento muy grande en materia de política. No solo lo que aprendí de sociología, sino que lo que aprendí más sobre la política, más en general. Esos intereses ahí se consolidaron en la Chile.
Eso, lo que nosotros uno recuerda en esos tiempos era que, bueno, Christian Beley era bien conocido, incluso me acuerdo que una vez Joya te llevó ahí a animar una entrega de premios de básquet chiquitito, ahí Christian Beley. Bueno, pero cuando Christian terminó, la gente decía que por qué no estudió Derecho, por qué no una ingeniería, por qué Sociología. Porque ahí todos te decían plata, plata, porque digamos que la sociología desde San Antonio era una carrera que no era muy, en esos tiempos uno no entendía mucho de qué se trataba la sociología. Yo tampoco entendía mucho. Lo que sí sabía es que yo no iba a ir a estudiar para ganar plata, yo iba a ir a estudiar porque me interesaba la justicia social. En realidad era básicamente eso. ¿En qué carrera uno puede hacer un aporte por la justicia social? Y la sociología era eso para mí. Era una carrera en que uno iba a estudiar los problemas sociales e iba a tratar de ayudar a mejorarlo, a remediarlo, a hacer un aporte. Y la verdad es que eso ha sido para mí. Yo encontré en la educación el camino por el que hacer esa contribución, pero la educación es parte de un problema mayor, que es el problema de la oportunidad, el problema de la dignidad, el problema de la movilidad social, lo que las personas todos esperamos de nuestros hijos, nuestras hijas. Entonces, yo siempre vi la educación no porque me interesara tanto en sí misma, sino porque es un camino de hacer más justicia, de dar más oportunidades, y fue la razón por la que me fui a estudiar sociología. Entonces, uno no cambia tanto como para darse una vuelta de carnero así tan monumental. Y después, en realidad, lo que me gustaba a mí, que lo que tú estás diciendo, es que yo era muy bueno para las matemáticas. Entonces todos decían, bueno, ¿por qué no te vas a estudiar ingeniería? Y la típica cosa de que hay como ciertas carreras que yo creo que eso también nos hace muy mal como sociedad. Las personas que tocan música, que crean música, para mí son centrales en nuestra vida. Imagina el mundo sin música, sería una tragedia. ¿Qué sacaríamos con tener tantos ingenieros si no tuviéramos música? Entonces, esta idea de que hay jerarquía así tan clara y que todos los de arriba tienen que ser ingenieros, médicos y abogados, y que los músicos, los profesores y las profesoras están por ahí abajo, es francamente de las peores cosas que podemos pensar. Bueno, Así que no, yo me fui muy contento de estudiar sociología, y además, como era bueno para las matemáticas, me dedicaba a hacer muchos estudios cualitativos, conversando con la gente, y también cuantitativos, sacando cuentas y viendo estadísticas, y no he tenido problema en eso. No hay que, yo creo que no hay que castrar a los niños y las niñas, hay que ayudarlos a que desarrollen su potencial y a fortalecerle ese potencial. conversamos con Christian Beley, un san antonino que es candidato a la constituyente por el distrito número 7. Cristian, lo que acabas de decir es muy cierto, pues puede que sea hoy día más entendido, pero en esos tiempos los papás, y eso es un punto importante, creemos, sobre la educación, los papás cuando hacen esta inversión, porque eso es una inversión en el hijo, así lo ven, quieren que su hijo no pase las mismas problemas económicos que él tuvo, entonces si ven que tiene posibilidades, dicen, estudia una carrera que te dé plata, y ahí es donde se entra en este mundo y en esta dinámica que el sistema propio quiere fortalecer, y se hace justamente, lamentablemente, desde las bases, donde le inculcamos a los niños y niñas que es la plata lo que mueve. Bueno, las familias tienen toda la razón en decirle a los niños que la educación es importante para su futuro. Pero claro, como estaba diciendo, no debiéramos hacer de eso el único motivo de la educación. Nosotros queremos que los niños, las niñas aprendan cosas útiles para la vida y que, entre otras cosas, les van a ayudar a desempeñarse en el mundo del trabajo, pero la educación es mucho más que eso. La educación es para conocerse uno, para explorar sus intereses, para desarrollarse integralmente. Esta idea de que la educación es solo para encontrar un puesto de trabajo es una visión muy estrecha de la educación, pero yo la entiendo. En un país como Chile, en que los trabajos son tan mal pagados en general y solo los que están arriba ganan buenos sueldos, bueno, es comprensible que las familias lo que quieran es que su hija, su hijo vayan para allá. Lo que pasa es que necesitamos un sistema de retribución salarial que no haga que las personas que no tienen una profesión ganen 10 veces menos. En Europa, las personas, la diferencia de salario entre un profesional y una persona que no tiene profesión es 3 veces. Acá en Chile es 10, 15 veces. O sea, la desigualdad de salario es lo que hace que las familias no vean otra puerta que la educación.
y entonces tienen esta visión. Ahora yo, en el caso mío, para seguir con los homenajes, yo tengo que agradecer a mi familia, porque mis papás, mis hermanos siempre me apoyaron, pero me dieron una libertad completa. O sea, jamás, nunca escuché algo como lo que tú dijiste en mi familia. De decir, oye, ¿por qué no estudiáis mejor medicina o ingeniería? Que hay toda esa cuestión que además ni siquiera sabemos muy bien qué es lo que es, al menos sabía yo. Así que, no, la confianza en los hijos es muy importante. Bueno, y luego, ¿en qué momento se cruza la idea y la posibilidad en tu vida de ir a una universidad que uno normalmente lo escucha y lo ve en televisión como Harvard? No sé, ni siquiera sé si lo pronuncio bien, ¿eh? Harvard, me sale hasta raro. Lo pronuncia perfecto, don Iván, lo pronuncia perfecto, con un tono totalmente gringo. En realidad eso, yo estaba trabajando un tiempo en el Ministerio de Educación, en programas de mejoramiento de los liceos, y un tiempo en UNICEF, en el tema de los derechos de los niños en general y de las niñas, y del derecho a la educación. Ahí estaba viendo temas de educación por los dos lados. Y fue en una de esas labores que un profesor norteamericano vino, y conoció mi trabajo y me dijo, oye, tú deberías irte a estudiar para allá, qué sé yo. Hasta ese momento, estamos hablando del año 2002, algo así, 2001, yo no había pensado en irme a estudiar en realidad, ni siquiera sabía inglés. O sea, aquí no es por criticar, pero la formación en el inglés en el liceo no había sido muy buena. Y la verdad es que de inglés no sabía nada, sabía apenas ni siquiera el verbo to be. Miro Black Guerra, Así es, miro Black Guerra, miro Black Guerra. no cachaba nada. Así es que, pero ahí me despertó el bichito y yo dije, bueno, puede ser, ¿por qué no? Y me puse a estudiar inglés. No soy muy bueno para los idiomas, ahí descubrí que tengo un oído pésimo y una lengua tiesa, pero me dediqué mucho tiempo, muchas noches, muchos días a aprender inglés, lo mínimo por lo menos para poder ser aceptado en la universidad. Y la verdad es que, no sé, pues con el esfuerzo nomás, con el empeño y con las patas también de decir, oye, ¿por qué no se puede? Y entonces postulé a 2 universidades en Estados Unidos, una en cada costa, y me aceptaron en la Universidad de Harvard. Pero cuando me fui, en realidad no me fui a hacer un doctorado, me fui a hacer un máster, un programa de un año. Y yo no estaba seguro de que iba a seguir. Me fui con mi esposa, con mi hijo. Ella también fue a estudiar ahí mismo, dentro de Boston, es cerca de Boston, en el Boston College, en el caso de ella. Y nos fuimos con un proyecto de familia también, como para decir, tengamos una oportunidad de vivir un tiempo afuera. Entonces, era un crecimiento para todos, ¿eh? Todos ganábamos. Una vez estando allá, la verdad es que me fue bien, aprendí inglés allá en 2 semanas, más de lo que había aprendido en los 2 años antes acá. Ahí me di cuenta que en realidad no sabía nada de inglés. Y bueno, con harto trasnoche y harto estudio nomás, pero tampoco, mira, una pequeña anécdota. El otro día el año pasado, un estudio, fui a hacer una investigación en este trabajo, me salto varios años de la historia, pero solo para hacer la anécdota. Fui a un liceo que está en una zona rural, en San Nicolás, en la región del Ñuble hoy día, pero es lo que la gente conoce como la Octava, cerca de Chillán, un sector rural. Y el director del liceo, que es un liceo fantástico, me decía, mira, nosotros tenemos un programa de pasantía, traemos estudiantes extranjeros, cuando yo fui había de Estados Unidos, de Finlandia, de Tailandia, habían traído de Francia, de distintos países. ¿Y sabes para qué los traigo?, me dijo el director. Y uno dice, bueno, para que aprendan, para que les enseñen. Los traigo para que mis niños vean que no son distintos y que son iguales nomás, que los miren para el lado, que se dejen de mirar para arriba a los gringos o a los europeos. Esa definición me gustó mucho. Cuando uno va para allá, bueno, le pone empeño y todo, pero tampoco son de otro planeta. Lo que han tenido son más oportunidades, instituciones públicas serias, una educación un poco mejor. Eso es lo que han tenido. Entonces, no es que sean de otro planeta, es la Universidad de Harvard, ¿no? Hay gente con más oportunidades y si los nuestros tuvieran lo mismo, serían igual o mejores. Así es que tampoco hay que mirarlos tan para arriba. Una vez estando allá me fue bien y me dijeron, ¿por qué no te quedáis a estudiar un doctorado? Y entonces me quedé nuevo. Oye, y justo acá Juan Carlos Escalantes Torres. Yo apoyo a Cristian ya que es de los nuestros. Además, emblemático compañero del Liceo Fiscal. Saludos. Otro dice que es Buena. Walter Castro. Radio La Base, el mejor medio de comunicación, totalmente inclusiva en todos los frentes sociales. Ahí le puse color, ¿eh?
Cristian, entonces tú estás diciendo de que en Chile se podría implementar una buena educación o una educación donde la gente pueda optar a una vida distinta por medio de sus propias capacidades. ¿Está hoy día dadas las condiciones para eso? No, difícil. Mira, yo no lo digo por ser mala onda ni pesimista, pero llevo 26 años trabajando ya en el campo de la educación. Y después que volví de la Universidad de Harvard, a lo que me he dedicado es a hacer investigaciones sobre educación. Y he recorrido el país, como te decía, investigando las escuelas, los liceos, en fin. Y la verdad es que yo creo que las profesoras y los profesores hacen una tremenda pega. Y las familias confían en la educación y le ponen empeño. Y los niños y las niñas, como todos los niños del mundo, tienen sus intereses, tienen sus dificultades también. Pero yo creo que hemos organizado el sistema escolar de una manera que en realidad no le saca el mejor partido a todas estas personas, sino que les pone más problemas que ayudas. Entonces, yo creo que hay que hacer cambios muy importantes para que efectivamente todos estos talentos se desplieguen, para que tengamos una educación mucho mejor. Y eso no se va a resolver solo porque le digamos a los profesores, apunta el latigazo, oye, pónete las pilas que estáis flojeando, como el ministro de Educación, por ejemplo, parece que quería decir la otra vez, como que poco menos que los profesores no quieren volver a clase porque están felices con pijama y pantuflas en la casa. O porque les asustemos a los niños y le digamos, oye, te vamos a poner otro CIMSE y otro CIMSE y otro CIMSE, y que si le ponemos 100 CIMSE va a mejorar algún día la educación. Esas maneras que hemos usado para tratar de mejorar la educación, la verdad es que no son el camino indicado. Hay otros caminos. Entonces, esos otros caminos implican hacer cambios muy importantes. Por supuesto que todos podemos hacerlo mejor dentro de cómo estamos, pero si tú me preguntas si el país puede dar un salto con su educación, necesitamos hacer otros cambios que no estamos haciendo y que, bueno, por eso estamos en el proceso constituyente también. Cómo hacer que la sociedad chilena sea más ambiciosa con lo que quiere con la educación, pero entonces sea también más generosa en lo que le da a los niños y las niñas y a sus profesoras y profesores. Cuando uno ve los ministerios, estos ministerios elitistas, ministerios de apellidos con harta consonante, uno ve que ellos siguen una línea. La verdad es que creen conocer las realidades, pero no las han vivido. A lo mejor se las enseñaron, se las conversaron o las escucharon, no sé, pero no las han vivido. No han vivido una realidad de la Escuela 4, no han vivido una realidad del Liceo Fiscal. La pregunta es, este segmento de la sociedad que es el encargado de las políticas públicas, ¿lo hacen mal sin darse cuenta o el tema es intencional? Bueno, esa es una pregunta sobre las intenciones de las personas. Yo creo que es más profundo que solamente gente con mala intención. Ojalá fuera eso, porque identificaríamos a los malintencionados y los sacaríamos de la mesa. Pero yo creo que hay algo más profundo. Yo creo que Chile es un país muy clasista y la gente que está en los puestos de poder, en los puestos de autoridad, en todos los campos, no solo en educación, en general tienden a ser gente que viene, como tú bien dices, de esas tres comunas Sí. y de una realidad paralela que viven. Entonces, el clasismo en Chile es muy fuerte. La inmensa mayoría de las personas tienen la sensación que los que están arriba se conocen entre ellos, son amigos entre ellos y no conocen la realidad. Y la verdad es que es una sensación que yo creo que es correcta. Mira, para no ir tan lejos con los ejemplos, resulta que estamos en una tragedia que es la pandemia, el coronavirus, todas las familias, la inmensa mayoría de las familias pasándolo muy mal, los niños, las niñas confinadas en sus casas, las clases suspendidas, y teníamos un ministro de salud, Mañalich, que dice que él en realidad no sabía que las casas en Chile eran tan chiquititas y que el trabajo era tan precario y que había tantas necesidades. O sea, la persona que está liderando al país en el enfrentamiento con la pandemia reconoce, como tú bien dices, que él vive en una realidad paralela. Nosotros en la Chile hicimos un estudio, estamos de hecho todavía haciéndolo, sobre cómo lo están pasando las niñas, los niños y sus familias en este periodo con la educación en la casa, y lo que uno ve justamente es el tamaño de las casas, la falta de un espacio tranquilo para estudiar, la falta de un escritorio, de una pieza solo, de computadores que funcionen, de conexión a internet que funcionen, y la fragilidad económica de los hogares hacen que esto haya sido un terremoto gigantesco para la educación de los niños y las niñas. Ahora, eso uno lo anticipa y uno lo sabe porque uno conoce esa realidad,
Desafortunadamente, ni el ministro de Educación ni el ministro de Salud, yo creo que hoy día tenían ni siquiera una idea remota de lo que es vivir en una casa de 45 metros cuadrados y con un computador que apenas funciona y con una conexión a internet que se cae a cada rato porque es un plan de datos que se agota. Entonces sí, pero yo creo que eso no creo que ellos sean necesariamente malintencionados. Lo que yo creo que eso muestra es que en Chile las prioridades de las mayorías, las prioridades de las personas comunes y corrientes, de la inmensa mayoría, no son puestas en la primera línea de las políticas, porque no se conocen, porque no son lo más importante, porque no se gobierna para ellos. La reforma educacional de los 80 en Chile provocó una segregación social y académica. Hay evidencia de muchas prácticas de discriminación a las y los estudiantes y sus familias. Christian Beley y sus palabras. Es justamente lo que usted está hablando. Cristian, ¿cómo se logra el cambio entonces? Porque hay que decirle a la gente algo. No, por supuesto. Los líderes, las que están arriba, van a mantenerse arriba, van a seguir arriba. Por eso es importante elegir personas como Christian Beley, que si bien, porque ha sido una persona que exitosa en la vida, pero sus orígenes son los nuestros. Por lo tanto, él sabe y conoce nuestra realidad. Pero ¿cómo se logra que Christian Beley equipare la cancha? ¿Es posible? No se logra con una persona. Yo creo que tenemos una combinación de cosas. Lo primero es que el sistema escolar, si hablamos de educación, tiene que respetar más a las profesoras y los profesores y los asistentes de la educación. Si uno no le da los medios para que hagan un trabajo... Mira, si algo nos hizo la pandemia es que ahora todas las familias entienden lo difícil que es ser profesora o profesor. Es dificilísimo. Entonces, imagínense si es difícil con su hija, su hijo o dos hijos que tengan en la casa. Imagínense lo que hace el profesor, la profesora todos los días con 30, 40 de esos mismos niños en una sala de clase. Yo creo que después de esto vamos a entender que el trabajo es gigantesco, es muy difícil. Entonces, lo primero es que tenemos que darle los medios. Eso significa mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, mejor equipamiento en las escuelas, es poner la educación como prioridad. Y eso se logra también haciendo que las escuelas, en particular las escuelas públicas, sean privilegiadas, sean mejor tratadas. Mira la educación en San Antonio, el liceo al que yo fui, en esa época tenía casi 2.000 alumnos, hoy día tiene 200 y tantos alumnos, 300 con suerte. Entonces, la educación pública se ha venido abajo, se ha desplomado, y a los políticos les dio lo mismo, porque en realidad no les interesaba la educación pública. Ellos pensaban que si la educación pública se acababa, quizá mejor. Tenemos que cambiar eso. Ahora la única manera que se le ocurre que lo pueden salvar es creando un bicentenario. Está bien, yo celebro que haya un bicentenario y que las familias que vayan ahí estén bien y estén mejor, y ahora se está construyendo un gran bicentenario ahí cerca del hospital en San Antonio. Está bien. Pero la pregunta es, ¿por qué no podrían todos tener un bicentenario? ¿Qué es esto de que tenemos que elegir a un colegio o tenemos que elegir a unos niños? Si todos podemos hacer que la educación sea buena para todos. Entonces, hay que cambiar el paradigma de cómo organizamos la educación. Eso es lo primero, los profesores y las profesoras. Y lo segundo es que yo creo que para poder hacer ese cambio mayor, tenemos que tener otra institucionalidad, otra manera de ver nuestra vida social. Y para eso es la nueva Constitución. Por eso es tan importante este proceso. Y quizás de eso podemos conversar ahora un poquito más. El proceso de la nueva Constitución no es simplemente una discusión así en el aire. Los derechos de las personas, los derechos de la salud, los derechos al trabajo, a la vida digna, al medio ambiente saludable, pero también a la educación, van a ser mejor respetados si tenemos una Constitución que ponga eso en el centro. Y no la actual, que lo que pone en el centro es simplemente la libertad de emprendimiento de las empresas. Bueno, justamente... entrando al tema ya constitucional, primero Sergio Montesino dice, el Kiko, Sergio Montesino, saludos Cristian, todos los esfuerzos dan frutos, será una gran carta para la constituyente. Juan Carlos Escalante pregunta, Cristian, ¿qué opinas de los liceos de excelencia? Ya que algunos tienen la oportunidad de entrar. Gracias. Y otra pregunta, Cristian, de acuerdo con tu experiencia, ¿cuál sería el mayor cambio constitucional para la mejora coyuntural en la educación? Claro, bueno, ya lo comentábamos. Opino de los liceos de excelencia que no hay ninguna razón para que no sean todos de excelencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hacemos una política para que todas las escuelas sean buenas y todos los liceos sean buenos? Y esto que suena así como medio mágico,
en realidad es posible. Hay sistemas educacionales que son mucho mejores que el nuestro y no necesitan tener una tremenda injusticia, una tremenda desigualdad. Cerrar la brecha de la desigualdad es la primera causa de que los sistemas sean mejores. Un sistema desigual nunca va a ser bueno, siempre va a ser malo. Los sistemas se miden por dónde están los más débiles, por dónde están lo que uno le da a los más desaventajados, a los que tienen más problemas. No se mide por los campeones que están arriba, que eso se lo arreglan solo siempre. Entonces es posible, pero entonces en vez de estar mirando siempre en la punta de arriba, tenemos que ver cuál es el piso de abajo que subimos. Y eso es un concepto de derecho, dicho ahora de otra manera. Por eso es tan importante la nueva Constitución. Cuando uno dice derecho a la educación, está diciendo que aquí van a tener acceso todas las niñas, todos los niños, o sea, los que tienen familias más pobres, los que sus papás no tienen plata, los que quizá les cuesta un poquito más. Lo que le demos a ellos, eso es el derecho a la educación. Lo que obtienen los de arriba, bueno, es lo que cada uno puede obtener. Pero una sociedad no se organiza en función del sálvese quien pueda y de la ley de la selva. Se organiza en función de que los niños son de algún modo el futuro de toda la sociedad y eso significa garantizarles derechos independientes de su familia, a pesar de las limitaciones de su familia. Entonces, yo creo que este concepto de educación es igual para la salud. El derecho a la salud es lo que le damos a las personas que tienen menos recursos que seamos capaces de garantizarle a todos. Que en el caso de la salud, como es muy cara además, es una fracción muy mayoritaria de la población. Entonces, tenemos que pensar en los derechos como las garantías que le podemos dar a todas las personas, a todas las familias, por el hecho de ser ciudadanas, ciudadanos chilenos. Yo creo que la Constitución lo que tiene que hacer es poner eso al centro. Ese es el nuevo centro de la nueva Constitución. Los derechos humanos en general y los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales en particular, como un nuevo modelo de desarrollo. Si no ponemos eso al centro, quiere decir que perdimos esta oportunidad histórica. Por eso es tan importante que nos informemos bien y que vayamos a votar, que participemos, pero para tener esta Constitución que garantiza derechos de una manera efectiva, no solo que lo escribe en la Constitución, sino que los garantiza más o menos como lo estoy yo diciendo. Imagínate, para salir del campo de la educación, que San Antonio, siendo una capital provincial, siendo una ciudad importante, está recién construyendo un hospital más moderno. El hospital que tenemos es el mismo que se inauguró justo al momento del terremoto, además, un poquito antes del terremoto, y se quedó todo resquebrajado apenas se inauguró. La mala suerte que tuvimos. Bueno, ese hospital quedó chico hace rato. ¿Cómo es posible que la ciudad de San Antonio todavía no tenga un hospital de alta complejidad y que todavía tengan las personas que viajar a Valparaíso o para cuestiones más importantes y que el nuevo hospital no garantice tener especialistas para todas las personas que no tengan que estar viajando a Valparaíso? Siendo una ciudad tan importante, el primer puerto de Chile, y no tenemos eso. Entonces, si pusiéramos los derechos de las personas al centro, diríamos, tenemos que garantizarle a los sanantoninos y todas las personas que viven en los alrededores un mejor estándar del derecho a la salud, para dar ese ejemplo. Así que yo creo que ese es el principal cambio que tenemos que hacer en la Constitución. Hay más cambios, pero ese es el principal. Cristian Beley, la clase política está diciendo, uno lo ve diariamente, que el hecho que esté en la Constitución, está en la nueva que están instalando ahora, el hecho que esté en la Constitución no garantiza nada. ¿Cuál es la verdad? O sea, que esté en la Constitución, lo acabas de decir, que esté, pero que se garantice, que se haga. Bueno, ¿cómo se hace eso? Claro, lo que ocurre es que ahí hay dos cosas. Hay una parte de verdad en eso, que es que obviamente escribirlo en la Constitución, pero no va a hacer que sea realidad el otro día. Pero los que argumentan así piensan, parece que las familias, los chilenos y las chilenas son tontos. Es un insulto. Nadie piensa de manera tan mágica de creer que porque lo escribimos en la Constitución al otro día va a estar en las calles. Eso es simplemente ofender. La gente que no quiere cambios siempre busca las maneras de ofender y de tergiversar y de embolar la perdiz, para decirlo más coloquialmente. Obvio que no va a ser realidad al otro día que se escriba la Constitución, pero una vez que lo tengamos las prioridades cambiadas, vamos a tener que implementar un conjunto de otras reformas que van a hacer realidad lo que escribimos en la Constitución. La diferencia está en que hoy día en la Constitución, por ejemplo, cuando decimos derecho a la educación, lo que decimos es lo que estamos dando, decimos algo mínimo, decimos que todos los niños y las niñas puedan ir a la escuela, que tengan una cierta cantidad de años de escolaridad, y ni siquiera se dice qué tipo de educación va a ser, que sea tan buena o tan mala como lo que le podamos dar, es básicamente lo que está diciendo la Constitución. Y no le da ninguna responsabilidad al Estado para hacerse cargo de garantizar ese derecho a la educación. Y al contrario, es mucho más importante en la Constitución actual
las atribuciones de las escuelas, de los dueños de las escuelas, o en el caso de las universidades, los dueños de las universidades. Son mucho más importantes sus libertades, que en el fondo han sido entendidas como libertad de negocio. Hasta hace poquito teníamos lucro, en las universidades sigue habiendo lucro encubierto. Bueno, el lucro más importante que el derecho de los niños y las niñas a la educación gratuita, universal y de calidad. Si damos vuelta a eso, y en la Constitución ponemos que en realidad el centro es el derecho a una buena educación, y definimos qué es lo que es una buena educación, que es mejor que lo que tenemos ahora, no es puro ir a la escuela, ir al liceo a calentar el asiento, se ponen los objetivos, se sabe para qué va a ser, y se dice que el Estado lo tiene que garantizar, es decir, que tiene que hacer algo activamente para que así sea y no sea pura letra muerta. Bueno, después los ciudadanos y las ciudadanas van a tener cómo reclamar eso, pero también los políticos van a tener que ponerse al día y poner las prioridades en su lugar, como antes dije. Si uno mira las políticas desde los años 80 hasta acá, por ejemplo, en educación superior, las universidades del Estado han sido abandonadas, y lo que se ha hecho es dar y dar plata para que los dueños de las universidades se hagan millonarios. Esa es la prioridad, el lucro y los dueños de las universidades. Si uno da vuelta al concepto, bueno, la prioridad futura va a ser las mayores oportunidades para los niños, para los jóvenes en este caso, haciendo de la educación postsecundaria un derecho. Hoy día no es un derecho. Entonces, cuando la derecha dice que esté en la Constitución no lo va a hacer realidad, hay una parte insultante en eso, pero hay una parte que es cierta. La parte que es cierta es que vamos a necesitar muchas políticas, mucha inversión y mucho esfuerzo a futuro. Pero eso va a ser más fácil si está en la Constitución de la manera que lo estamos diciendo y no como está hoy día, que en realidad no garantiza de buena manera los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Bueno, hoy día vemos que hay una disputa en la clase política donde los que ayer votaron rechazo hoy quieren participar porque vieron la posibilidad de frenar todo. Eso con los famosos 2/3, con la posibilidad de manejar desde adentro, porque ellos entienden que no hay que restarse, sino que estar adentro para poder negar estos derechos básicos y fundamentales que se están buscando instalar en la nueva Constitución. ¿Es posible? ¿Usted, Christian Beley, confía en que los que hoy día se hacen llamar sociales van a realmente ir a aportar para beneficiar a la gente? ¿O ya uno percibe que lo quieren mantener todo igual? Bueno, yo lo primero que hay que decir es que tienen todo el derecho democrático de participar en una elección para ser elegidos o elegidas constituyentes. Están en su derecho. Pero ese derecho se lo ganaron, lo tienen porque se lo dieron las personas que se movilizaron desde el año pasado, desde octubre, que nos movilizamos todos para cambiar la Constitución, y después los que fuimos a votar, 80% para que hubiera una nueva Constitución. Tienen derecho a participar en la nueva Constitución porque hemos sido muchos los que hemos marchado y los que hemos votado para que haya una nueva Constitución. Qué bueno que ahora se entusiasmen, pero antes no querían. Ahora, la UDI, por ejemplo, la ex ministra Marcela Cubillos, por ejemplo, han dicho que ellos quieren ir a la nueva Constitución para defender básicamente la Constitución actual. Lo que quieren es volver a escribir, si se escribió con máquina de escribir en los 80, ahora la quieren escribir en un computador, pero en la misma Constitución. Entonces, no, las personas tienen que informarse bien para darse cuenta de cuando hay oportunismo. Voy a dar un ejemplo y se va a entender al tiro. El fin de semana, la ex ministra Cubillo, que estoy nombrando, ex ministra de Educación, dijo que ella quería llevar a la Constitución un estatuto de garantías de derechos del ciudadano, no dijo la ciudadana, pero ciudadanos y ciudadanas le vamos a ayudar a la ex ministra, los derechos del ciudadano y la ciudadana. Pero resulta que, por ejemplo, ella, cuando nosotros demostramos, entre otras cosas, desde UNICEF y de nuestras propias investigaciones, por eso digo nosotros, que en Chile a las niñas y los niños se les discrimina en los procesos de admisión, porque tienen más dificultades, porque se distraen, porque quizás no sabían mucho antes, porque su mamá no puede pagar el financiamiento compartido, porque sus papás no están casados por la iglesia. En Chile han inventado todas las maneras de discriminar a los niños y las niñas por razones de ellas o de sus familias. Bueno, y resulta que esas familias eligen las escuelas, porque se supone que Marcela Cubillo defiende la libertad de elección de las familias, pero la verdad es que cuando se presentó una ley para garantizar la libertad de elección de las familias y no la discriminación de las escuelas, la ministra Cubillo no tuvo ninguna duda, se puso del lado de las escuelas que discriminan a los niños.
Entonces ella le dice a las familias que está a favor de que ellas elijan, pero en realidad, como me decía a mí una mamá en las entrevistas que yo le hacía, me decía, aquí en realidad en Chile uno elige dónde lo discriminan. Eso es lo único que uno puede elegir. ¿Dónde te van a discriminar? ¿En qué ISAPRE te van a discriminar? ¿En qué AFP te van a discriminar? ¿En qué escuela te van a discriminar? Entonces, cuando ella dice derechos de los ciudadanos, su interpretación de los derechos es simplemente el derecho a mirar las vitrinas, el derecho a comprar lo que puedas comprar si tienes plata, y si no, arréglatelas. Es el derecho que siempre ha defendido. Cuando nosotros decimos derechos, decimos algo completamente diferente. Ahora, por supuesto, si a ella la eligen, va a estar en la convención defendiendo esas ideas que yo creo que no son las ideas por las que la inmensa mayoría de Chile votó a favor de un cambio en la Constitución y marchó para cambiar la Constitución. Lo que yo quisiera es que los que vayamos a la Constitución seamos mayoría en este nuevo concepto de un Estado social de derechos que los garantiza para todos y para todas sin discriminación. ¿Qué debe llevar sí o sí esta Constitución? Bueno, primero quizás no todas las personas saben qué es lo que es una constitución. La constitución es la norma principal del país. Claro, es un cuerpo legal que organiza el país, organiza los poderes, cuál es el tipo de país que vamos a tener, si somos república o vamos a tener un rey o una reina, cómo se distribuye el poder, qué es lo que hace el presidente, la presidenta, qué es lo que hace el parlamento, los tribunales de justicia, garantiza las autonomías. Entonces, es la ley que organiza el conjunto del país y del Estado. Por eso es tan importante. Esta es la elección más importante a la que hemos ido desde el plebiscito del 88 para terminar con la dictadura de Pinochet. No ha habido, y en algún sentido quizás si uno lo piensa, es más importante que esa, porque nunca en la historia las ciudadanas y los ciudadanos chilenos fueron invitados, en este caso no lo invitaron, se ganaron el derecho, pero nunca han sido parte del proceso constituyente. Así que esta es la elección más importante que vamos a vivir como generación y es una elección histórica por eso. Entonces, es muy importante que las personas participen, es muy importante que vayan a votar y que se informen bien. Esa constitución va a definir entonces el tipo de país, cómo nos organizamos, cuál es el tipo de república que tenemos, cómo están los poderes. Y entre otras cosas, define los derechos a que tienen, que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, no solo se trata de listar todos los derechos que tenemos, sino la manera en que los vamos a garantizar, que es lo que he estado explicando. No basta solo decir yo estoy por el derecho a la salud. Necesitamos saber si es que cuando haya una colisión entre el interés de la señora que tiene una preexistencia o la mujer porque está en edad fértil, te vas a poner del lado de las ISAPRES o te vas a poner del lado de las personas. El garantizar el derecho a la salud es muy distinto si tú crees que es solo un negocio para las ISAPRES o las clínicas o si crees que es un derecho de las personas. Entonces, cuando decimos Estado Social de Derechos, es importante que no todos decimos lo mismo. Eso es algo fundamental que va a tener la Constitución. Por supuesto que hay otros elementos, por ejemplo, si es que Chile va a seguir siendo tan centralista como es. Ustedes saben que la regionalización actual se hizo justamente en el mismo periodo de las reformas de Pinochet, de la dictadura. Entonces, es legítimo que nos volvamos a preguntar si esta manera de hacer descentralización, que fue la regionalización, es una buena manera o necesitamos algún grado de mayor autonomía de las provincias y de las regiones. Yo creo que se necesita un poco más porque el centralismo, no solo de Santiago, sino también en las regiones, yo di el ejemplo de San Antonio con Valparaíso, por ejemplo, sigue siendo muy fuerte. Entonces, ¿cómo se da mayor descentralización, mayor poder y mayor recurso a las regiones y las provincias? Creo que va a ser otra de las discusiones importantes de la nueva Constitución. Por dar dos ejemplos, hay más, pero ese es el tipo de cosas que vamos a discutir en la nueva Constitución y va a ser muy importante que tengamos ideas claras y que haya gente que pueda defender estas ideas cuando, si es que eligen a Marcela Cubillo o gente como ella, quieran pasar gato por liebre. En San Antonio se está instalando una posibilidad de hacer algo que se llama expansión portuaria o megapuerto. Es un ejemplo que se está dando no solo en San Antonio, sino que a nivel país, donde las empresas llegan y tratan de crecer, a veces olvidando que están al lado de una ciudad, olvidando la ciudad, simplemente creciendo la parte privada, o en este caso estatal, pero solo la empresa. Y hoy día en San Antonio se está dando una discusión de que si es conveniente o no para San Antonio el megapuerto o expansión portuaria. ¿Usted tiene una visión, Christian Beley, con respecto
a esto que está sucediendo acá? Bueno, el puerto es ya parte de la identidad de la ciudad de San Antonio. San Antonio cambió de estatus como ciudad una vez que se creó el puerto. Mi familia también ha estado ligada desde siempre al puerto. Mi abuelo, mi bisabuelo paterno llegó a San Antonio justamente a trabajar en la empresa que creó el puerto el año 10, 12. Y después mi abuelo, mi padre, el abuelo por parte de la mamá, mi papá, todos trabajaron en el puerto. Así es que el puerto ha sido muy importante en el desarrollo de la ciudad y lo va a seguir siendo. Eso es San Antonio, es un puerto. Las ciudades con puerto tienen una identidad propia y una economía también, y es el principal puerto de Chile. Así es que es muy difícil plantearse el desarrollo de San Antonio sin plantearse la modernización del puerto. Pero yo creo que eso se puede hacer compatibilizando con los intereses de la ciudadanía y del ecosistema. El problema que tiene, bueno, ya sabemos, la expansión y modernización del puerto actual implicó la erradicación de Juanas P. y una modificación muy importante también de la playa de Barranca, a la que íbamos a jugar. Sí. Recuerden nuestra clase de educación física, Exacto. cuando consistía en salir del grupo escolar y correr por Juanas P. y llegar hasta la playa de Barranca. Profe Peña. Esa era la clase de educación física, jugarse una pichanga en la playa. Futuro en lanza, lo estaban criando para hacer lanza. Eso ya no existe. Ahora el puerto se expandió, ya se comió esa parte. Y la pregunta es si se tiene que seguir expandiendo para afectar también los ojos de mar y el humedal de la desembocadura del río Maipo y eventualmente el Parque Dir. Y hay incluso estudios que hablan que podría impactar todavía más lejano a las zonas de las playas de Santo Domingo y hasta el humedal del Yali. Entonces, es importante la pregunta. Yo creo que el proceso de estudio de impacto ambiental tiene que ser muy cuidado, también tiene que ser muy humilde. Sabemos que no todo lo podemos anticipar bien, y lo que tenemos hoy día es una consulta en la que se han levantado más de 3.000 observaciones de la ciudadanía, es uno de los procesos más participativos, de mayores observaciones, y varias de ellas yo creo que apuntan a cuestiones importantes. El humedal es una zona ecológicamente muy importante. El Parque Dir es una zona que deberíamos explotarla mucho más también para la ciudadanía, aunque el Parque Dir, siempre nos fuimos a jugar las pichangas al Parque Dir y siempre pensamos que podía tener más equipamiento y ser mucho mejor. Y cada vez que uno va para el Parque Dir dice, pucha, este era el potencial de parque de San Antonio. Bueno, hay ciudades, mira Buenos Aires tenía un basural en torno al antiguo puerto y hoy día lo transformó en 20 años en un humedal, justamente una zona de conservación maravillosa que es un gigantesco parque, y está en la ciudad donde antes había un basural dejado por las playas y el puerto antiguo. Entonces yo creo que tenemos que ser más generosos más prudentes con los estudios de impacto, pero también más generosos con la ciudad que alberga el puerto, que la ciudad se beneficie de la cercanía del puerto y no se lleve siempre todos los costos. Mira las personas que viven en Angamos, con los silos ahí antes, ahora tienen una sombra, el sol se opone antes en sus casas porque hay unos gigantescos silos que les cambiaron completamente su vista, su paisaje urbano. Bueno, hay que tener mucho más cuidado, mucho más precaución. Es un anuncio de lo que podría ser para toda la zona también. Los pescadores del río Maipo también pueden ser afectados. Entonces, yo creo que hay tiempo y hay recursos para hacer estudios de impacto ambiental y después labores de mitigación y de cuidado ambiental que hagan compatible el desarrollo de la ciudad y el puerto con el medio ambiente y la calidad de vida de las personas. El agua es un temazo hoy día en Chile. ¿Es sequía o saqueo? Bueno, es las dos cosas. Hay un cambio climático ocurriendo y eso es independiente de la manera en que nosotros tenemos mal organizados los derechos de agua en Chile. El cambio climático es el fenómeno más importante de la próxima generación. Entonces tenemos que tomarnos muy en serio el fenómeno del cambio climático. No es una cuestión de ciencia ficción. Para las personas piensan en los efectos del cambio climático como que fuera una cosa que le va a ocurrir a otra especie, no a la propia especie. Uno tiene que pensar en sus hijos, sus nietos, los hijos de los nietos de tu hijo van a ser afectados por el cambio climático. Cuando uno lo piensa en términos de las personas, ¿quisieras eso para tu hijo? ¿Quisieras eso para tu nieto? Bueno,
los temas de medio ambiente y de ecología se vuelven mucho más acuciantes porque le tocan a uno personalmente. Yo no quiero que el hijo de mi hijo se vea expuesto a la irresponsabilidad de esta generación. Así que toda la protección del medio ambiente y el agua en particular, la sequía en algunas partes y ahora la preeminencia de nuevos desastres naturales, va a ser cada vez más importante y tenemos que cuidarlo también. Ahora, en particular sobre el tema de los derechos de agua, es de esas cosas que tenemos también como herencia del eufemismo de la Constitución y la legislación heredada desde ese tiempo, que es que dice que las aguas son de uso público, que son de todos los chilenos, pero en realidad después cede unos derechos para perpetuidad, y entonces ya no son de todos los chilenos. Yo creo que ese va a ser un tema central que se va a revisar en la nueva Constitución. No puede ser que tengamos en Petorca las paltas con mejor agua que las familias que viven en la zona de Petorca y así por delante. Es evidente que ese va a ser un temazo. El agua y el uso del agua es, como dijo Raúl Sor la otra vez en una entrevista, quizá las guerras del futuro van a ser por el agua. Así que una mejor organización de los derechos de agua va a ser imprescindible en la nueva Constitución también. Bueno, podemos decir que tenemos la fortuna de que esperamos pronto iniciar una seguidilla de programas con Cristian Beley en Radio La Base, porque nosotros no nos perdemos, nosotros apoyamos la candidatura de Cristian Beley a constituyente en San Antonio, esperamos que San Antonio responda, y cuando decimos San Antonio hablamos de la provincia. ¿Cuál va a ser su forma de enfrentar esta importante candidatura a constituyente? Bueno, muchas gracias, Iván, por lo que dices. Para mí es un gran gusto, un honor que tú me respaldes así. La cicatriz más importante que tengo en mi cuerpo la hice andando en bicicleta contigo. Nos sacamos, no vamos a decir en qué circunstancias, pero ahí está la cicatriz. Un buen porrazo, fue un buen porrazo. Fue un buen porrazo, pero de esa plaza en la que cuando pensaron dónde poner la municipalidad, no se le ocurrió mejor lugar que ocupar la mitad de la plaza en la que andábamos en bicicleta para poner la municipalidad. Ese es el tipo de decisiones que se toman sin pensar en las personas y en particular en las niñas. Bueno, vamos a hacer una campaña con todo. Yo voy a hacer una campaña con toda la esperanza de ir a la nueva Constitución, porque creo que estas ideas son muy importantes de defenderlas. Vamos a estar recorriendo las casas, recorriendo las calles, vamos a organizar todos los conversatorios que la situación de pandemia nos deje hacer en vivo. Ojalá que podamos reunirnos en el Club Español o en otros espacios amplios, si no en las plazas será, aunque las hayan acortado a la mitad, en el Paseo de Llamar, donde sea, y si no, haremos muchos Zoom también y muchos conversatorios por internet, pero vamos a organizar un proceso de conversación lo más amplio posible. Esto no es solo que uno le explique a las personas lo que quiere hacer, sino también que escuche las demandas, los intereses, las preocupaciones de las personas para que sea un proceso no solo informado, sino que también de formación, que todos vayamos aprendiendo un poco unos de otros en este camino para que no nos perdamos y vayamos a votar, sepamos lo importante que es, sepamos lo que está en juego y nos informemos bien para hacer un voto en una elección que desafortunadamente va a coincidir con muchas otras elecciones, pero que las personas tienen que entender que es distinta. Esta no es la elección del concejal o la concejala, no es la elección de la alcaldía ni de diputados y senadores, es una elección para escribir la nueva Constitución para las próximas generaciones. Entonces, tenemos que cuidar esa información para que todos y todas sepan que esta elección es distinta y como tú lo dices, ojalá las sanantoninas y sanantoninos vean en mí una persona que puede, porque es hijo ilustre, como tú dijiste, pero sobre todo porque jugó a la pelota ahí en Barranca, en el Español, puede canalizar también sus intereses, sus demandas, sus expectativas en las discusiones de la nueva Constitución. Así que va a ser en terreno y lo más masivo posible. No nos perdamos la oportunidad de elegir a un constitucionalista tan claro y competente, además, sanantonino. Polita, la gobernación instaló en la plaza de Barranca, claro, pero acá, bueno, también nos dicen que en la página web no se escuchaba muy bien el audio, pero ese es un tema ya nuestro. Grande Cristian, eres un erudito y vas a hacer un gran aporte para esta sociedad. Hola Cristian, te conozco desde la parroquia de Barrancas y desde el Club Español. Ahí mi hermana y yo jugábamos fútbol y básquetbol. Eres genial, te va a ir súper bien. Saludos desde San Antonio.
Miriam Farías. Aquí también un gran saludo a Cristian, una gran persona. Gente como él se necesita en el país. Recuerdos de la iglesia. Estimado, admiro mucho y he leído sus investigaciones. Sería un gran aporte que visitara nuestros colegios públicos y también poder entregar tu experiencia con los docentes. María Inés. Podemos decir que Cristian Beley era de los que se ponía de blanquito y estaba atrás del curita en la iglesia. Iglesia que a mí no me dejaban entrar mucho, hay que decirlo. Bueno, en realidad me olvidé de nombrar también la iglesia. Yo creo que junto a la escuela Sí. y el deporte, lo tercero fue la iglesia, que en ese tiempo no solo nos alimentó el espíritu, también fue otro espacio de libertad. En la iglesia organizábamos los Sí. festivales de la voz. Me tocó animarlos varias veces. Alguna vez hasta presenté canciones también ahí con Natalia Villatoro, con Claudio Morales, con Carlos Morales, en fin, con todos los amigos de la iglesia. Y fue también un espacio de crecimiento espiritual y social. Esa vinculación de la iglesia con las personas sencillas que nos formaban, pero también nos formaban socialmente, fue muy importante. Esa es la iglesia que todos queremos que vuelva. Un orgullo para San Antonio. Todos somos Cristian Beley. Oh, no, no, ya, aquí mira, un saludo a Aldo Roja. Todos somos Cristian Beley. Abrazo, compañero, y vamos que se puede. Serás un gran aporte para nuestro puerto y Chile. Claudia Marchán decía un orgullo para San Antonio. Acá nos dice, ojalá se pueda ocupar el español y tener una buena conversación. El Kiko, usted es dueño del español, ahí tiene que hacer las gestiones. Cristian es el verdadero Sau. Ahí le pusieron ahí le pusieron. Pero Cristian Beley, Gustavo, el Sau, no, pero bueno, dale. si me espera un segundo, ¿se puede hacer algo en No, vivo pero si ahí? aquí estamos en vivo. Por favor, bueno, conversamos junto a Cristian Beley, el futuro constituyente de San Antonio. Podemos ver que tiene hartos libros, libros que seguramente yo jamás leí. Bueno, no, la gaviota. Yo lo más cercano a una gaviota que tengo son las cejas. Mira, notable, notable. Mira, yo me acuerdo, uno de los rayados que siempre recuerdo es uno que un tiempo hubo, y decía, en todas las calles, decía, ¿qué has hecho hoy por el SAU? Quizá los más viejos se acuerden. Sí. Bueno, ¿qué has hecho hoy por el SAU? ¿Qué has hecho hoy por la campaña? ¿Qué has hecho hoy por la nueva constitución? Eso es lo que vamos a poner en las paredes. Bueno, no diga lo que va a hacer porque aquí se copia todo. Somos copy-paste, copy-paste. Pero Cristian Beley, ha sido un tremendo placer conversar con el futuro constituyente, con un hijo ilustre, pero sobre todo un amigo. Y podemos decir que los amigos están pendientes. Ahí todos empezaron a escribir. Me han escrito varios por WhatsApp que yo estoy más joven que tú, la diferencia es que ellos no me ven, entonces por eso dicen que yo me veo más joven que tú, pero pueden decir que un encuentro con Cristian en el nuevo estadio, en el estadio Olegario Enríquez. Por eso, Cristian Beley, te dejamos los micrófonos para que te despida de la gente que está atentamente viendo el programa. No, muchas gracias a ti, Iván, muchas gracias a las personas por todo lo que están diciendo, qué hermoso. Gracias, Aldo. Si el Aldo nos hizo cantar a todos karaoke, quiere decir que nos puede ayudar a difundir este Todos mensaje. los lunes. Así que no, muchas gracias a todas, a todos, y veamos este proceso como una oportunidad de conversar, una oportunidad de soñar, una oportunidad de participar, y eso es. Yo me quiero poner al servicio de ese proceso y quiero de verdad que una ciudad como San Antonio no deje de tener un constituyente. Creo que sería, si estamos luchando contra el centralismo, sería bien increíble que San Antonio no tenga una persona también en la nueva constitución. Así es que muchas gracias. Bueno, Radio La Base, SATV, tienen constituyente, se llama Cristian Iván Beley Carbacho. Esto es Radio La Base, SATV. Muy buenas noches a todos y a todas.